Dios ha decidido salvar al hombre por medio de la fe. Y vemos aquí dos ejemplos en el capítulo 4. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Hola, bienvenidos al Enfoque Escritural. Es una bendición para nosotros que estemos una vez más conectados para poder ver lo que Dios nos enseña en su palabra. En esta ocasión vamos a considerar Romanos, el capítulo 4. En los capítulos anteriores hemos visto cómo Dios ha juzgado a la humanidad por su pecado, pero vemos también cómo la humanidad no tiene salvación por sí misma, si no es por la gracia de Dios. En el capítulo 3 vimos también que todos están bajo el justo juicio de Dios y que no hay nadie que sea bueno, no hay ni siquiera alguien que busque a Dios. Por esa razón, Dios ha manifestado su justicia por medio de la fe que es en Cristo Jesús, la justicia para salvación. Y en el capítulo 4 vamos a seguir hablando un poco de esa justicia, porque el capítulo 3 mencionó que la justicia es por la fe en Jesucristo. Y ahora aquí, en el capítulo 4, vemos que eso fue el plan de Dios desde el Antiguo Testamento. Desde el inicio Dios ha decidido salvar al hombre por medio de la fe. Y vemos aquí dos ejemplos en el capítulo 4. El primer ejemplo que vemos es el ejemplo de Abraham, este hombre que llegó a ser considerado padre de la fe. Y también menciona el ejemplo de David, que también él entendió que es bienaventurado aquella persona que sus pecados han sido perdonados, han sido cubiertos. Y bienaventurado aquel a quien Dios no inculpa de pecado. Pero vamos a considerar un poquito acerca de Abraham. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios acerca de la fe de Abraham aquí en el capítulo 4? En primer lugar, vemos que la fe de Abraham no fue a causa de sus obras, es decir, la fe de Abraham fue aparte de las obras, porque dice la Biblia que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Más adelante Santiago aclara que Abraham tuvo que justificar su fe delante de los hombres por medio de las obras, pero sin embargo, aquí vemos que la justificación delante de Dios se hizo por medio de la fe. En Génesis capítulo 15, y cuando Abraham tuvo que evidenciar su fe fue hasta el capítulo 22. De tal manera que la fe de Abraham fue aparte de las obras. Dice, al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Dios nos salva por medio de la fe, no por nuestras obras. David también comprendió, vivió y experimentó el perdón de Dios. Y él en el capítulo 32, en el Salmo 32, aclara esta situación, ¿verdad? Él vivió también el perdón de Dios por sus pecados. Sin embargo, él reconocía la bondad de Dios y él se vio como un hombre bienaventurado porque Dios lo había perdonado. Regresando al ejemplo de Abraham, vemos que Abraham recibió la circuncisión como una señal de que él había creído y como una señal del pacto. La fe de Abraham es aparte de la circuncisión. El pacto que ellos tenían como judíos implicaba la señal de la circuncisión, pero la salvación no era por eso, sino la salvación era por fe, y por medio de esa fe entonces ya venía la señal del pacto. En este caso pudiéramos tal vez asimilarlo o aplicarlo como nosotros, creyentes del nuevo pacto, creyentes del Nuevo Testamento. En este caso, la señal que tenemos como creyentes es el bautismo, pero eso no es lo que nos va a salvar, sino que nos va a salvar es la fe en Dios, y por esa razón ahora ponemos nosotros, o tenemos más bien nosotros, la señal que es el bautismo. Y vemos también que la fe de Abraham fue aparte de la ley de Dios, porque también pudiera haber alguna confusión y pensar que la salvación es por la ley, pero no, la ley nos acerca o nos orilla a buscar a Dios. Sin embargo, Abraham nos muestra lo mismo, su fe fue aparte de la ley. Porque dice el versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Es decir, la fe de Abraham es lo que le dio a él el ser justificado. No fue las obras, no fueron o no fue la señal de la circuncisión, tampoco fue la ley, sino que fue la fe.
Y la fe de Abraham fue una fe puesta específicamente en Dios. No fue una fe puesta en la religión, ni tampoco una fe puesta en la señal, ni una fe puesta en la ley, sino que fue una fe puesta en Dios. De tal manera que él creía en aquel Dios que incluso da vida a los muertos. La fe de Abraham fue una fe a tal grado que él creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, él puso toda su fe en Dios. Él puso su confianza en Dios. Él no se debilitó en la fe al considerar que ya estaba casi como muerto, pero Dios todavía le había prometido que le iba a dar un hijo, ¿verdad? Tampoco dudó, sino que más bien lo que él hizo, y él es el ejemplo que nos da también, es que él fortaleció su fe en Dios, dando gloria a Dios. Por esa razón su fe le fue contada por justicia. Y es decir, que también nuestra fe debe de estar puesta en el Señor Jesucristo, porque Él fue el que fue entregado por nuestras transgresiones. Y no solamente fue entregado por nuestras transgresiones, sino que también la manera en la que Jesucristo garantizó que puede darnos justificación es por medio de su resurrección. Entonces, les invito a que tengamos nuestra fe puesta en Dios, a la luz de estos dos hombres de Dios que creyeron en esa fe. Gracias y que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima. Tu vida dice ahí.